Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar por la palabra para que sea el Señor abriendo la mente, los corazones, el entendimiento. Sabemos que conocemos la palabra, pero a veces no nos detenemos a pensar en la palabra y en todo lo que dice el Señor en su palabra. Así es que en esta noche, ¿verdad? Vamos a ver la palabra en 2 de Pedro 1:3, pero voy a orar. Padre, en esta noche te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor, para que sea usted, Señor Jesús, Padre, incrustando la palabra en los corazones, Señor, y que nosotros podamos, Señor, entender tu palabra, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Dios, porque solo el poder del Espíritu Santo es el único que nos enseña y nos abre la mente, el corazón, el entendimiento y nos da sabiduría. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra para que sea usted, Señor, Padre, que esta palabra corra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en esta noche, porque toda la palabra es inspirada por el poder del Espíritu Santo, y todo lo que está escrito, lo que dejó el Señor escrito, es bajo el poder del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que creer la palabra del Señor, porque la palabra de Él se va a cumplir. Y vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Dice la palabra: participantes de la naturaleza divina. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan, y no os dejéis estar ocioso, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada y amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestaciones, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia
que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a ver qué nos dice la palabra en esta noche, ¿verdad? Dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina del Señor. Y cuando el Señor dice estas cosas es porque a Él le ha placido que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina del Señor. Porque dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y esta es una promesa en la cual Dios nos está llamando como hijos de Dios por su gloria, dice, y por su excelencia. Dice, por medio de las cosas que nos han sido dadas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí me voy a detener, porque dice, por medio de las cuales nos ha sido dado la preciosa y grandísima promesa. Dios nos ha dado, el que conoce la Biblia sabe que Dios nos ha dado promesas grandes y poderosas. Las promesas, su salvación, la vida eterna. Sabemos que Cristo va a venir a traer su iglesia. Todas esas palabras están escritas en la Escritura y son promesas, las promesas que Él ha hecho para nosotros. Por eso dice que nosotros somos participantes de su gloria divina. ¿Por qué participantes? Porque si usted es un hijo de Dios y usted se cuida para el Señor, usted deja las cosas malas y usted se vuelve verdaderamente un hijo de Dios, usted va a participar de la poderosa y divina gloria de Dios. Vamos a participar de ese poder, de ese llamamiento glorioso con excelencia. Porque dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo. Por eso es que la palabra siempre nos va a hablar que el pecado tiene que ser quitado de la vida de nosotros cuando llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, nosotros tenemos que dejar todos los pecados, todo lo que hemos hecho, para que nosotros podamos ser participantes de esa gloria divina del Señor. Por eso es que dice, llegaste a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Porque ¿qué pasaría si Dios nos hace un llamado poderoso y nosotros siempre seguimos en la corrupción del mundo? No podemos participar de las promesas de Dios, porque hay muchas promesas grandes y poderosas para nuestra vida. Por ejemplo, una para mí es poderosa, es la salvación. Y esa es una promesa que el Señor nos ha hecho, que nosotros, si estamos con Él, nosotros vamos a ir a gozar de una eternidad. Pero nosotros tenemos que dejar la corrupción, tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar los malos pensamientos, los malos hábitos que hemos tenido en otros tiempos, porque ya nosotros no somos
la misma persona, somos otra clase de persona porque tenemos que estar con el Señor y haciendo cosas buenas para Dios, teniendo buenos pensamientos, ser, como dijo, amable, no tener un carácter áspero, no ser una persona que desagrade al Señor, porque entonces vamos a perder las promesas del Señor. Todo aquel que cree en las promesas de Dios tiene que guardarse para Él, porque solamente así vamos a gozar de las promesas que Él nos ha prometido el Señor. Hay miles de promesas que el Señor ha hecho para sus hijos y que Él las va a cumplir, porque toda la palabra, a través de los tiempos que nosotros tenemos, la palabra se viene cumpliendo y así se va a cumplir toda la palabra. Así se cumplió la palabra también cuando Él fue a la cruz, era una palabra que se tenía que cumplir. Así todas las promesas que Él ha hecho para nuestras vidas se van a cumplir también, porque Él no es hombre para mentir, Él es el Dios todopoderoso y lo que Él habla en su palabra es verdad. Entonces dice que, y habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, amor, dice la palabra. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros podemos tener que sea una virtud que nosotros tengamos? Que seamos pacientes, que tengamos dominio propio, que tengamos piedad, afecto fraternal. Todas esas cosas son añadidas, dice, añadir virtud a vuestra fe. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no dejen estar ocioso y sin fruto. Entonces, si nosotros tenemos todas estas cosas, son frutos que nosotros tenemos. Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos un conocimiento del Señor, tenemos el conocimiento de la palabra, no podemos estar en concupiscencia ni podemos estar en corrupción, porque hemos dejado una vida del mundo y estamos en una nueva vida. Dice el 9, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sabemos que el Señor vino a este mundo, fue a una cruz para que nosotros tuviéramos arrepentimiento y perdón de pecados. Porque esas son las promesas que Dios nos hace a nuestras vidas, que nosotros siendo pecadores, andando en un mundo oscuro, nosotros podemos alcanzar la salvación y ser purificados por nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos olvidar la purificación que Dios nos ha hecho por el pecado. Porque dice la palabra, pero el que no tiene, dice, estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado, dice, la purificación de sus antiguos pecados. Dios es tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, que aunque estemos llenos de pecados,
de tinieblas. Estábamos en un lugar, como dijo, que estábamos muertos, pero Dios nos ha purificado. Y no podemos olvidar, dice, la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, el Señor, cuando llegamos a Él nos ha purificado. Nuestros pecados pasaron a ser, dice, antiguos, dice. No, lo hace el Señor, que eso se apartó. Él lo quitó esa maldición de nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos seguir siempre en el pecado. Tenemos que ver, dice, que no olvidar la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación. Tenemos que ser firmes y tomar una decisión en lo que nosotros estamos en Cristo Jesús. No podemos ser personas de doble ánimo. Tenemos que ser perseverantes en Cristo y creer en las promesas que Él nos ha dado y creer que nosotros tenemos salvación a través de Cristo. Y sabemos que Él nos ha prometido que la iglesia de Él será llevada allá a los cielos. Esas son promesas que Él nos ha prometido, que nosotros estaremos con Él, cenaremos con Él, caminaremos en esas calles de oro, vendremos, dice, a la tierra otra vez y Él nos enseñará todas las cosas para que nosotros aprendamos a vivir en esta tierra. Todas esas son promesas que ustedes las conocen y las saben, porque las promesas de Dios son verdad, porque si están escritas en las Escrituras, todo lo que Él ha prometido va a suceder. Dice en el 10, que ya lo leí, por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección. Si nosotros hemos elegido y hemos tomado una decisión de buscar al Señor, tenemos que ser firmes. No tenemos por qué ser de doble ánimo. Porque dice, haciendo estas cosas, no caerás jamás. Pero si somos hoy sí y mañana no, la otra semana me voy a componer, en la otra semana voy a aceptar a Cristo, entonces estamos jugando con la palabra del Señor. Y allí sí vamos a caer. Pero como dice aquí la palabra, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque dice la palabra, porque de esta manera os será otorgada y amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es una promesa poderosísima, pero no podemos nosotros vanagloriarnos y decirnos vamos a ir a ese reino poderoso si andamos en concupiscencia, andamos en pecado, tenemos otros pensamientos, no hemos tomado una decisión verdadera de servirle al Señor. Dice el 12, por esto no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones. Siempre Pedro estaba amonestando a sus discípulos que no se olvidaran de lo que habían aprendido,
porque sabiendo, dice, que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro estaba preocupado, aún que estaba ya, como dijo, llegando a su final, para que la gente pudiera perseverar en el reino del Señor, porque es una cosa que muchas veces el ser humano no las entendemos. No las entendemos y creemos que la predicación, que el evangelio es un juguete o que es una cosa, un pasatiempo y que esto no tiene ninguna repercusión en la vida del ser humano. Y como dice la palabra, que nosotros no podemos olvidarnos de lo que Dios, de lo que hizo, el sacrificio que hizo Dios por nuestros pecados. Y si Dios nos ha llamado a su reino y Él nos ha perdonado, tenemos que tener una decisión firme para que nuestros pecados, que el Señor borró, los antiguos pecados, dice la palabra, ya están borrados. ¿Por qué recogerlos otra vez y volverlos otra vez a su lugar? Si ya Dios lo perdonó, Dios ya hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora nosotros nos corresponde ser personas de decisiones firmes para ir a la eternidad, para entrar a ese reino, para ser purificados como Él. Pero un transgresor de la palabra, un pecador no entrará al reino de los cielos, porque dice la palabra que allá no entra ni sangre ni carne. No va a entrar un pecador y se va a ir a sentar allí, porque Él habla en su palabra y Él dice lo que nosotros debemos hacer. Por eso Pedro, preocupado, antes de morir, estaba preocupado que no se olvidaran del conocimiento que las personas tienen, porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y cuando ven están por el suelo. Y creo que eso es fallarle al Señor. Yo me imagino que el Señor, el Espíritu Santo, se entristece porque tanto que Él ha hecho por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? No hacemos nada. Creemos que somos ¿qué? Entonces vamos a perder las promesas del Señor si nosotros seguimos en nuestros delitos y pecados. Y vamos a ver la palabra en 2 de Corintios 7:1. Y dice la palabra así. Dice, así es que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué palabra más poderosa. Así es que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque si nosotros no le tenemos temor al Señor, ¿qué más va a pasar? Si ya la persona, el ser humano, no le tiene temor a Dios, yo creo que allí se sella, estamos listos. Porque ¿a quién le va a tener miedo?
Si ese es el ser poderoso, a Él tenemos que rendirle homenaje, a Él tenemos que respetar, a Él tenemos que obedecer. Y si nosotros hacemos todas esas cosas, estamos perfeccionando, dice la santidad, en el temor de Dios, usted va a poder entrar a ese reino poderoso del Señor. Y las promesas que Él ha hecho para nuestras vidas se van a cumplir. Porque Él eso es lo que quiere, que nosotros cada día vayamos perfeccionando la santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Y vamos a ver 1 de Juan 3:2. Dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, todo lo que dice esta palabra poderosa, dice que le veremos tal como Él es. Y todo aquel, dice, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y qué nosotros hacemos en este mundo? Realmente estamos haciendo, como dice la palabra, que cada día tenemos que estarnos purificando, porque Él es puro. Porque así como Él es puro, también nosotros tenemos que llegar a esa perfección. Porque dice, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una palabra poderosa. Y podemos decir, por eso mucha gente se corren y se van, pero no ven lo que les va a pasar más adelante. Porque ir a dar a un lugar de tormento solo por no abstenerse de la carne, de darle gusto al cuerpo, de darle gusto a todo lo del mundo, porque el mundo siempre va a guiñar a las personas. Pero ahí es donde está, como dijo, el pararse duro y decir no, porque yo voy a perder todo lo que mi Dios me tiene preparada, todas las promesas que tiene el Señor para nuestras vidas. Entonces dice la palabra que si nosotros nos purificamos, llegaremos a ser puros como Él. Tendremos, como dijo, galardones, tendremos esa corona de la vida, tendremos muchas cosas que ni sabemos cuántas cosas nos va a dar el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos paramos firmes y hacemos cuanto podemos para estar purificados, para adorar a Dios, para darle al Señor, como dijo, en ese regalo que somos hijos fieles y verdaderos, estamos en un proceso grande y duro, porque el ser humano, el mundo está perdido y corrompido, pero nosotros, si tenemos el poder de Dios y tenemos el poder del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, el Espíritu de Dios nos va a ayudar. Pero si usted le clama, usted le ora, usted trata de purificarse cada día y de no hacer lo que no es bueno,
usted va a ser victorioso porque el Espíritu Santo le va a ayudar. Porque Él dice que Él nos ha dejado al poder del Espíritu Santo, está en nosotros, y Él nos va a ayudar para que nosotros podamos ser puros y perfeccionar nuestras debilidades que tengamos, perfeccionar esos pecados, esa concupiscencia que nos guiña. Tenemos que hacer un alto, porque sabemos que cada infracción que nosotros cometemos, eso va en contra de nosotros. Dios está en su reino, Él está sentado, Él dejó su palabra para que nosotros la escudriñemos. Como decía Pedro, no se les olvide lo que yo les he dicho, lo que he predicado, lo que yo les doy, el consejo que les he dado. Porque para eso es la palabra del Señor, para que nosotros aprendamos y que esta palabra se quede en nuestros corazones. Porque dice el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Él no había ningún pecado, y por eso es que Él puede quitar nuestros pecados. Porque aún Él sin pecado fue a una cruz, lo crucificaron. Entonces Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Vamos a ver ahora Juan. Es el que estamos viendo. Efesios 4:24. Y dice la palabra del Señor: vestíos, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los que oyen. Mire cuánto consejo de la palabra hay en esto. ¿Por qué todas estas palabras? Porque estas palabras son los consejos de Dios, que para poder ver al Señor, para ir a gozar su reino, nosotros tenemos que ser vestidos de un nuevo hombre. El viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir todo el pecado, todo lo que los malos pensamientos, toda la corrupción que hubo atrás. Por eso dice el Señor: yo vine y pagué por los pecados y ya quedaron atrás. Entonces, ¿por qué los vamos otra vez a recoger? Si nosotros estamos vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Mire lo que dice el Señor: vestidos de esa justicia, dice, en la verdad y la santidad. Por lo cual, dice, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos siempre que desechar la mentira,
hablar la verdad. Y entonces muchas veces decimos, no, si es un poquito nada más. Dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, un pecadito chiquito con uno grande es igual, porque tanto el pecado grande como el pecado chiquito es la misma cosa. Entonces, si nosotros hacemos, como dice la palabra, que desechamos la mentira, estamos en la santidad, en la verdad, airados, pero no pequéis, no ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si nosotros hacemos todas esas cosas, estamos en las promesas del Señor, porque el Señor tiene tanta riqueza para sus hijos que Él nos va a dar, porque vamos a gozar, dice, de una eternidad. Él nos va a llevar, dice, a un banquete, a una cena. ¿Cómo ir a hacer eso tan precioso y tan lindo con el Señor? Solo póngase a pensar, a imaginarse. Pero ya, y si yo todos los días leo esta palabra y todos los días hago lo malo, hago lo peor, entonces no estoy haciendo nada. Dicen la palabra, mejor no me hubieras conocido. ¿Por qué? Porque no le hemos creído al Señor, no hemos creído en las promesas que hace el Señor para nuestras vidas. Tenemos que creer que Dios, todo lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. Todas las promesas que son para nosotros, Él las va a cumplir. Muchas veces podemos decir, solo vivimos enfermos, no tenemos que comer, estamos en este mundo hostil, qué desgracia con esta pandemia, qué desgracia, no hay trabajo, en aquella lloradera, en aquel dolor del alma. Pero si nosotros nos llenamos del conocimiento de Dios y le oramos a Dios y le decimos, Señor, si esto está ocurriendo en el mundo entero, esta pandemia, usted sabrá lo que está haciendo. De usted es el poder y la gloria. Usted sabe lo que está haciendo. Es tu voluntad, Señor. Guarda mi vida, guarda mi familia, si es tu voluntad también, porque en Él, su voluntad de Él está por encima de todas las cosas. Entonces, si nosotros le creemos a Dios y creemos en sus promesas, no debemos de arrinconarnos en un rincón a ponernos a llorar, porque Él dice que el que está triste, cante alabanza. El que esté enfermo, llame a los hermanos para que oren por él. Y Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Él sabe hasta dónde vamos a llegar cada uno de nosotros. Porque nosotros siempre, yo le digo al Señor, Señor, mi vida es tuya. No permitas que el diablo a mí me haga alguna cosa para quitarme la vida. Cuando yo me muera es porque usted me viene a traer, usted me va a llamar. Pero no deje que el diablo haga lo que él quiera, aún con mi cuerpo. Porque yo le he creído a Él y sé que Él hará lo mejor conmigo, no lo peor. Entonces nosotros tenemos que creer en las promesas del Señor, creer firmemente que Él va a venir y que nosotros, Él nos va a llevar a su gloria eterna. Por eso es que dice que no debemos de estar pecando, que tenemos que buscar cómo tener esa santidad para poder participar de su reino. Porque esas son las promesas de Él. Que nosotros vayamos a gozar de la eternidad. Es duro, porque es duro. Porque como el hombre viejo está viciado y quiere carne y más carne, pero si nosotros le empezamos a dar otras cosas, ya no carne, sino verduras,
Se tendrá que componer y acostumbrar a lo que la palabra de Dios dice. Porque dice la palabra, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a ver ahora Filipenses 4:4. Vamos a leer desde el 4. Dice la palabra: así es que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sítico que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Dice la palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda oración, ruego y acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Regocijaos, dice el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Tenemos que estar regocijados en el Señor, porque si estamos regocijados en el Señor, siempre vamos a estar contentos, alegres, perseverando en el Señor, porque estamos regocijados con Él. Siempre vamos a estar creyendo que Él es el Dios Todopoderoso, y vamos a estar con ese espíritu lleno de alegría de que un día el Señor va a venir y haciendo, como dice el Señor, su palabra. Que trabajemos, dice, para que nosotros tengamos y ayudemos a otras personas, el que puede trabajar. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo la palabra dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Que tengamos esa alegría, ese regocijo. No estemos en el Evangelio con tristeza, como dice mucha gente. Ay, es que ahora te hiciste evangélica, te terminaste. Se terminarán ellos. Pero nosotros cada día vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y vamos a ser victoriosos porque Cristo fue victorioso, y si nosotros perseveramos vamos a ganar esa victoria también en Cristo Jesús. Vamos a ver Filipenses 3:8. Ya vamos a terminar. Dice la palabra: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué poderoso esto, como el Señor
habla en esta palabra. Dice que Él amonestaba como se amonesta a veces a muchas personas y no quieren entender. Entonces dice, hoy lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será de perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza. Y es verdad eso, porque el que no quiere saber nada del Señor, el que no quiere conocer al Señor, porque el Señor lo tenemos que conocer. El Señor, nosotros cuando no teníamos a Cristo decíamos, sabíamos que había un Dios todopoderoso que estaba ahí, allá en los cielos, y decíamos, ay, que Dios me perdone. Pero no es así. ¿Cómo vamos a conocer al Señor cuando llegamos a Él y lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador? Y ahí empieza nuestra carrera con el Señor. Pero si nosotros nunca queremos conocer al Señor, nunca queremos leer la palabra, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo pueden creer en Dios si no hay? Pero la gente se les explica, se les dice, pero nada de eso hacen caso. Entonces, ¿qué va a pasar con esos que son enemigos de la cruz? El fin, dice, de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza. Esa gente serán avergonzados en aquel día, porque va a ser duro y triste que le diga al Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco, porque nunca quisieron conocer al Señor. Bueno, entonces esa es la prédica de que Dios me dio, ¿verdad? Para que reconozcamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos promesas grandes del Señor, que veremos su gloria de Él, que tantas promesas, ¿verdad?, que a veces uno no las tiene en el momento, pero sabemos que Él nos ha dado promesas grandísimas y que todo lo que va a suceder está escrito en estas escrituras. Y todas sus promesas de Él están escritas. Así que esa es la palabra, ¿verdad?, que le obedezcamos al Señor, que creamos en Él, en sus promesas, porque Él vendrá un día y vendrá a traernos y le veremos a Él tal como Él es. Así es que, Padre, en esta noche te doy gracias, Dios, por tu palabra, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias, que esta palabra, Señor, Padre, sea, Señor, una palabra, Señor, poderosa, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón, Señor. Tus promesas, Señor, todo lo que usted ha dicho es verdad, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos darás, Señor, un lugar en tu reino, Padre. Todo aquel que se purifica, que se purifique más, Señor. Todo aquel que miente, que ya no mienta más. Todo aquel que hace pecado, ya no haga pecado. Que se purifique cada día, Señor, para que nosotros podamos gozar de esas promesas que tú, Señor, nos vas a dar, Señor. Gracias, Padre, en esta noche. Gracias por mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén y amén.